acuerdo? Un poco resumiendo, ¿cuáles son esos beneficios de tener tus costes? Pues primero de todo es que cada uno de nosotros conocemos a nuestras parcelas, conocemos nuestros campos, nuestra manera de trabajar, pero que ese sentimiento que tenemos, esas corazonadas, sean, digamos, reforzadas mediante decisiones en base a números, ¿de acuerdo? Es muy interesante, pues, que los números refuercen lo que nosotros tenemos en la cabeza, que esos números, que esos beneficios, esos márgenes que nos aparecen sean los que nosotros conocemos y que un poco nos ayuden o confirmen esas teorías que cada uno de nosotros tenemos. Además, es importantísimo ver que las inversiones hay que verlas como rentabilidades, ¿de acuerdo? Por eso, muy importante algunos conceptos como veremos como el ROI, ¿de acuerdo? Muy interesante ver, ya no tanto en valor absoluto, sino en euros por hectárea o el margen de rentabilidad que tenemos en cada uno de nuestros cultivos. Todo ello lo que va a hacer es que nosotros tomemos decisiones mucho más acertadas, ¿de acuerdo? Que conozcamos mucho mejor nuestros campos, nuestros cultivos y que si nos estemos preguntando qué hacemos el año que viene, pues que eso nos pueda dar algún tipo de respuesta. Y para mí uno de los factores más importantes es que conocemos nuestros costes, conocemos exactamente cuáles han sido las circunstancias de nuestra explotación, quiero decir, de nuestros cultivos, de nuestros campos, en función de la manera que tenemos de trabajar y en función de el clima o las lluvias o no lluvias que hemos tenido en nuestra zona. Esto no son valores que son medias o que son por comunidad autónoma o que son algunos valores generales que nosotros obtenemos del ministerio. No, 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 esos son valores que nosotros obtenemos de nuestra propia cuenta, de nuestro manejo, ¿de acuerdo? O sea que para mí esto es uno de los factores más importantes. ¿Cojo esta parcela, sí o no? Eso va a ser en función de la información nuestra, de lo que nosotros estamos haciendo. Muy bien, pues aquí cambiamos de pantalla y aquí nos aparece la aplicación. Entiendo que todos veáis la aplicación, la pantalla se visualiza sin ningún tipo de problemas. Aquí estamos en la pestaña de actividades y hoy, muy interesante, curso de costes. Y aquí tenemos la pestaña desplegable. Paso número 1. Vamos a ver los precios. Muy bien, pues en los costes, aquí en esta primera parte, vemos los precios. Los precios corresponden a todos esos factores que intervienen en las actividades que nosotros estamos realizando. Sigo viendo el chat, ¿de acuerdo? Si por lo que sea lo del sonido ha empeorado o no sé. ¿No ves la pantalla? ¿Cómo es que no ves la pantalla? A ver, no te aparece en ningún sitio. ¿Os pasa algunos más o sí que la veis sin ningún problema? Estamos ahora mismo en la aplicación de AgroOptima, en nuestra pestaña de precios. ¿Solo es Francisco que no ve la pantalla o es más gente? No, se ve bien. Aquí te comentan que también le ha pasado, dale a escape y vuelves a verla. Mm, mm. Vale, perfecto. Pues bueno, entiendo que se ve sin ningún problema. Vale, muy bien. Pues aquí tendríamos el personal. Pues el personal se define como todas esas personas, ¿de acuerdo? Que están trabajando en nuestra explotación. Tendemos como personal o como empresa de trabajos externos, ¿de acuerdo? Es muy interesante que cada una de estas personas nosotros le asignemos cuál sería el precio y sobre todo designar cuál sería ese. Ahora, de nada, hombre. Para cualquier cosa ya sabéis, el chat, ¿eh? Como íbamos diciendo, aquí nos aparece la primera pestaña, el personal, todas esas personas, empresas externas que están trabajando en nuestras explotaciones y que son las personas que nosotros vamos a anotar en cada una de nuestras actividades. Como veis, aquí nos aparece cada uno de los precios y muy importante definir cuál sería esa característica propia, si sería un precio por hora o un precio por hectárea. Imaginemos aquí, tenemos una empresa externa que es lo que nos hace el trabajo de picadoras o los tratamientos fitosanitarios, ¿de acuerdo? Aquí puede ser que no nos aparezca ningún precio porque aún no lo hemos metido o porque lo hemos modificado y lo hemos puesto a cero, ¿de acuerdo? Muy interesante que cada vez que nosotros pongamos el precio, lo pongamos en base a partir de una fecha, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a partir del día de hoy, día 1 de octubre, nos comunican que el precio pues va a subir, va a cambiar y aquí lo tenemos, pues yo qué sé, vamos a poner pues a 40 euros, ¿de acuerdo? Aquí nos indica que el precio sería 40 euros de hectárea. ¿Desde cuándo? Desde hoy. ¿Qué nos indican estos intervalos?
Uy, espérate. Aquí lo tenemos. ¿Qué nos indican cada uno de estos intervalos? Como vemos, pues que eso corresponde a que todas las actividades que haya realizado esta empresa de aquí, ¿de acuerdo? Para estos intervalos de fecha le vamos a asignar este precio. Para todos los demás, aquí, por ejemplo, lo tenemos en 0 por algún motivo y aquí lo tendríamos en 40. Cada una de nuestras aplicaciones, ¿ves? Aquí 95, 95, hemos puesto 90, 95, van aumentando y lo mismo haríamos con cada uno de nuestros trabajadores. Aquí tenemos pues todo el histórico que tendría este trabajador, ¿de acuerdo? Aquí vemos que desde 2016, por circunstancias varias, se han ido modificando todos los precios y a medida que seguramente pues tiene más antigüedad, que va cogiendo más responsabilidades, pues que a lo mejor está cambiando todas sus funciones, pues de esa manera le vamos modificando el precio. Aquí lo vemos clarísimo, que vemos que en cada uno de estos intervalos el precio va a corresponder al que tengamos anotado, ¿de acuerdo? O sea, todas las actividades que ha realizado Antonio dentro de cada uno de este espacio de tiempo se le van a asignar el precio que nosotros le hemos indicado, ¿de acuerdo? Son precios que van cambiando, algunos más, otros menos, vamos añadiendo y es importante que los tengamos actualizados. ¿De acuerdo? Lo mismo nos va a suceder con la maquinaria, ¿de acuerdo? Además aquí tenemos una guía, cómo lo tenemos que hacer para consultar o para añadir cuál sería nuestro coste de la maquinaria por hora. Esto es una entrada que pertenece a nuestro blog, os recomiendo su lectura, ya que es una lectura muy interesante y en ella podemos analizar y poner varios valores para determinar cuál sería nuestro coste de euros por hora. Y como vemos aquí, también tenemos diferentes conceptos. Puede ser un coste por hora, ¿de acuerdo? En función del tiempo, o puede ser un coste por hectárea, en función de la superficie que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Cada una de las máquinas, cada una de las características de los cultivos, de las explotaciones, de los sitios que nosotros estemos trabajando, vamos a definir cuál sería ese concepto importante. Por ejemplo, aquí tendríamos, pues como hemos dicho anteriormente, cada uno de los intervalos, los precios, y si queremos añadir un nuevo precio, pues sin ningún problema, pues aquí nos vuelven a hacer otra subida, subimos precio desde hoy, que imagínate que no es desde hoy, que nosotros modificamos y que tiene que ser desde otro día. Pues mira, nos venimos aquí, octubre, pues mira, el precio me lo cambiaron el día 1 de agosto. Pues aquí venimos, día 1 de agosto, le damos a aceptar y aquí nos pondría el precio nuevo y le damos a guardar. A ver, ¿dónde lo tenía? Aquí. Era este que he puesto. No, este de aquí. Y aquí tendríamos, hemos actualizado el precio y como decimos, todas las actividades que correspondan de esta fecha para adelante van a corresponder a este precio que nosotros le hemos indicado. ¿De acuerdo? Muy bien, lo mismo va a suceder con nuestras semillas y árboles, ¿de acuerdo? Factores muy importantes que nosotros tenemos en cuenta en nuestras siembras, ¿de acuerdo? No tanto a lo mejor en cultivos permanentes, ya que estamos haciendo una plantación y nos va a durar ciertos años, ¿de acuerdo? O podría ser, pues mira, sí, aquí lo tenemos, una pregunta que me hacen, ¿se podría poner precio por árbol? Sí, muy importante también estos conceptos, definir cada uno de los precios en función de cuál sea la característica de nuestro semilla árboles, ¿de acuerdo? Puede ser que sea por kilos, puede ser por plantas, puede ser por cada uno de los conceptos que nosotros usemos en cada una de nuestras variedades, ¿de acuerdo? Como vemos aquí, todos los conceptos entran y hay que definir cuál sería esa propiedad que para cada uno de nuestros casos corresponde, ¿de acuerdo? Muy bien, veo algunas preguntas. Como siempre, haremos la explicación, luego me las quedo todas anotadas que están en el chat. Vosotros cada momento que tengáis una pregunta lo vamos consultando y los vais anotando, ¿de acuerdo? Que luego vamos a responder sin ningún tipo de problemas. Lo mismo los fitosanitarios. Usamos una cantidad muy grande de fitosanitarios y los precios van cambiando pues día tras día. Es importante definir pues esos conceptos cómo vienen. Si nos determinamos porque son líquidos por litros, si no vienen por kilos, porque son por sacos, o si por ejemplo son cantidades mucho más pequeñas que nos vengan por gramos, ¿de acuerdo? Cada uno de estos fitosanitarios va a tener esas características propias y nosotros deberemos definir esos precios, ¿de acuerdo? Y los vamos actualizando, los vamos añadiendo función de cada uno de los albaranes que nosotros vayamos recibiendo. Como hemos visto, podemos modificar este precio y asignarle un día de inicio sin ningún tipo de problemas. Clicamos, cambiamos las fechas y le ponemos, mira, pues este producto lo compré tal día y de aquí para adelante, que es el que estoy gastando ahora, quiero que se me asignen estos precios. Lo mismo pasaría con los abonos, ¿de acuerdo? Y lo mismo sobre todo con las cosechas.
Las cosechas, cada uno de esos subproductos que nosotros obtenemos en nuestro campo y que nosotros queremos valorar, cuantificar de diferente método, ¿de acuerdo? ¿Eso qué puede hacer? Que nosotros dentro de un mismo producto, aquí por ejemplo los nectarinos, tengamos diferentes calidades, ¿de acuerdo? Dentro de un mismo campo nosotros obtenemos diferentes tipos de productos que nos van a premiar o que nos van a pagar con diferentes precios. A nosotros nos interesa saber cuántos kilos obtenemos de cada una de las cotizaciones que tenemos, ¿de acuerdo? Por eso vamos a crear cada una de las cosechas que tengamos en nuestros campos y les vamos a asignar diferentes precios, ¿ya? Que no es lo mismo cotización que no sea la otra de cotización, ¿de acuerdo? O sea que es muy importante definir todos esos subproductos que obtenemos de todos nuestros campos para que luego los podamos cotizar de forma diferente, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí tendríamos todos estos conceptos, esos precios que son variables y que intervienen en cada una de las actividades que nosotros vamos realizando. Pero hay también hay muchos otros conceptos que no intervienen en las actividades y que también nos gustaría notar, ya que también son gastos que se reflejan en nuestro día a día. Vamos a ver diferentes, bueno, aquí sí que nos aparecen costes fijos, pero como vemos cuando vamos a crear uno, que tendríamos dos tipologías, ¿de acuerdo? Una que sería de coste y otra que sería de ingresos, porque es que algunas veces también tenemos ingresos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacer primero los ingresos. ¿Qué corresponde a un ingreso? Pues, por ejemplo, imaginemos que es una indemnización por un seguro, ¿de acuerdo? Por pedrisco, por lluvias, lo que sea, ¿de acuerdo? Indemnización, pedrisco, por ejemplo, ¿vale? Imaginamos cuál sería. Por defecto siempre aparecen en la fecha del día de hoy. La podemos modificar y añadir el día que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Aquí muy importante comprobar y poner cuál sería el importe que nosotros estamos recibiendo, el que sea, ¿de acuerdo? Me lo invento. Aquí tenemos el importe, por ejemplo, exacto, lo que nosotros queramos y sobre todo, muy importante, definir en cada uno de estos casos a dónde corresponde, a qué explotación de las cuales nosotros estamos recibiendo ese importe, puede ser explotación, grupo de campos o de campos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso de aquí podemos ver que nos corresponde a esta explotación, ¿de acuerdo? Tan interesante, aquí nos indica cuáles serían esos campos y ya como lo vamos a recibir todo de golpe, lo añadimos para un año. ¿Cuándo? El de hoy. Y lo marcamos como guardado. Aquí ya nos aparecería un nuevo coste, un nuevo ingreso. Otro de las tipologías de ingreso pues sería una subvención, una PAC, ¿de acuerdo? Otro de los importes que recibiríamos, y eso de aquí también lo asignamos al día de hoy, y también, por ejemplo, mira, recibimos los 25.000 euros que nos tocan y eso sería pues pertenecientes a otra explotación o resulta que es para un grupo de campos específicos, ¿de acuerdo? Asignaríamos cada una de esas características, cada uno de esos importes a diferentes sistemas. Como vemos aquí, explotaciones, grupos de campos o campos. En este caso, los 25.000, ¿de acuerdo? Si tenemos toda la información, pues la creamos y la guardamos. ¿Qué no es lo que queríamos? Pues le damos a cancelar. Tan sencillo como eso. Y bueno, y también tendríamos los costes, ¿de acuerdo? Imaginemos aquí, tenemos un coste. ¿Qué tipo de coste podríamos poner? Pues por ejemplo un arrendamiento, ¿de acuerdo? Sería uno muy tópico. Pues mira, arrendamiento de 1.000 euros. ¿Para qué? ¿Para una explotación? Pues no, pues concretamente para una parcela. ¿Qué parcela? Pues mira, la que nosotros nos pongan, en este caso de aquí, la que nosotros acordemos, pues un pivot, un campo, pues mira, la parcela del Prado es la que me cuesta 1.000 euros. Pues eso lo podríamos poner a un año o en el caso de que, por ejemplo, pues un alquiler a 3, 4 años o los que sean, pues mira, nos están pidiendo 1.000 euros por 2 años. Eso ya depende del acuerdo, del concepto, de lo que nosotros acordemos con, con el arrendatario, ¿de acuerdo? Y aquí le damos a asignar al campo y lo damos a guardar. Puede ser que tengamos otro tipo de gasto. Imaginemos, por ejemplo, un seguro de una nave agrícola, ¿de acuerdo? Puede ser que no imputa exactamente en una explotación entera o que, por ejemplo, quiero decir que no sea para un grupo de campos o para un campo concreto, sino que sea para una explotación en conjunto, ¿de acuerdo? Pues eso es que allí es cuando se esconde toda la mercancía, allí es que lo que hacemos es guardar los tractores, o sea, no es básicamente solo de, un, de unos campos o de un grupo de campos, sino es de toda una explotación. Pues tan sencillo como asignamos la explotación y se nos va a repartir aquí como nos indica en estos 6 campos, ¿de acuerdo? Tendremos que un seguro de naves anual y por eso lo dejaremos para un año, ¿de acuerdo? Tan sencillo como tenemos la información
y le damos a guardar. Muy bueno, el importe, nos hemos dejado el importe. Pues mira, 1.200 euros, el que sea, ¿de acuerdo? Y aquí dejamos y le damos a guardar. Y bueno, también otro que también es bastante característico, que es bastante común, es por ejemplo la comunidad de regantes, ¿de acuerdo? Comunidad de regantes o cualquiera que sea la tipología. Nos está llegando una factura, nos está llegando pues, yo qué sé, la comunidad de regantes, nos está llegando la factura de un contador, nos está llegando pues algún tipo de cobro referente a unos conceptos muy determinados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, aquí sabemos que nos están viniendo esta factura de la comunidad de regantes porque nosotros tenemos unas parcelas que las hemos puesto en unos ensayos y queremos que ese importe solo sea repercutido sobre esos tres campos, ¿de acuerdo? O sea que es muy importante definir cada uno de esos conceptos y sobre eso de dónde los asignamos y cómo los repartimos, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esta información, le damos a guardar. Muy bien, pues hasta aquí, ¿qué hemos visto? Le hemos visto todo el tema de costes, esos precios que son más variables que intervienen en cada una de las actividades. También hemos visto todos estos costes fijos, costes y ingresos, ¿de acuerdo? Los dos. Veo muchas preguntas interesantes que luego las vamos a resolver, ¿de acuerdo? O sea que sin ningún tipo de miedo, vosotros ir preguntando, ¿de acuerdo? Y eso, todo ello, ¿en qué nos ayudaría? ¿Dónde lo veremos reflejado? En el informe de resultados. Esto de aquí sería la página clave donde vemos todos los resultados. Es una página donde podemos ver diferentes características. En la parte de arriba vemos diferentes pestañas donde podemos seleccionar y visualizar diferentes informaciones y además también nos aparecen diferentes filtros, ¿de acuerdo? Donde nosotros podemos acotar mucho más la información que nosotros estamos buscando. Un concepto que me gustaría que entendierais es que aquí la información la podemos visualizar desde diferentes partes, que la podemos ver en una misma información de diferentes maneras, aplicando filtros, viendo pestañas, moviendo campañas. Digamos que no hay una fórmula única en la cual nosotros podemos ver y fijar una información, sino que es muy interesante ir jugando, ir clicando cada una de estas opciones y así vamos a poderlo verlo sin ningún problema. ¿Qué podemos ver aquí arriba? Por ejemplo, visualizar cuáles serían esos importes en valores absolutos, cuál sería la cantidad total que nosotros estamos manejando, o muchas veces es mucho más representativo cuáles serían esos euros por hectárea, ¿de acuerdo? Porque cogeríamos como una referencia y nos pondría esa hectárea siempre como referencia del cultivo, ¿de acuerdo? Donde podemos hacer y comparar siempre en base a una misma unidad. Y bueno, aquí vemos diferentes informaciones, podemos ver diferentes conceptos en verde valores que son positivos, en rojo valores que son negativos, ¿de acuerdo? Y aquí nos aparece en la última columna de todas un concepto que es muy interesante, que es el ROI. Si clicamos encima, como podemos ver, nos va a aparecer otra entrada de nuestro blog, muy interesante. Cuando tengáis un momento le echéis una visión, lo podáis leer, perdón, y de esta manera aquí veréis, ¿qué es el ROI? Pues el Return on Investment, ¿de acuerdo? En inglés, básicamente lo que vendría a ser el retorno de la inversión. Aquí lo tenéis, el retorno de la inversión. Pues sería para cada uno de los euros que nosotros hemos invertido, cuánto retorno tenemos nosotros, ¿de acuerdo? Es muy interesante que vayáis leyendo todo eso, interioricéis cuál sería el concepto, esto lo quitamos, interioricéis el concepto, veáis cuáles son esas características y, por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo muy rápido, ¿de acuerdo? Tenemos aquí dos campos, uno de maíz y uno de alfalfa, con diferentes costes, con diferentes ingresos, y aquí nos queda el margen. El margen serían los euros por hectárea, o sea, sería cuánto dinero nos ha quedado absoluto al final de la campaña. Pues evidentemente nosotros podemos ver que el maíz nos ha dejado mucho más dinero que la alfalfa, ¿de acuerdo? No con gran diferencia, pero sí que vemos que tenemos mucha más cantidad de dinero por hectárea del maíz, ¿de acuerdo? Pues si revisamos el ROI, lo que vemos es que tenemos un ROI, un retorno de la inversión más elevado en la alfalfa. ¿Qué quiere decir? Que por cada euro que nosotros hemos invertido, hemos recibido más beneficio, más ganancias, ¿de acuerdo? Aquí estos son conceptos muy interesantes que nos van a ayudar a decidir, a comprender y a ver mucho mejor qué sucede en nuestros campos. Evidentemente, cada uno de nosotros los conoce y seguro que lo tenemos muy claro o que lo conocemos o que lo intuimos, pero esos conceptos matemáticos del ROI, que no se le escapa nada, allí seguro que nos ayudan y digamos que nos ayudan a tomar una decisión, se apoyan, ¿de acuerdo?
Y muy bien, bueno, antes de empezar con los ejemplos, bueno, ya hemos visto la teoría hasta aquí, luego vamos a ver unos ejemplos reales, todos los que hagan falta, ¿de acuerdo? Tengo bastantes, los vamos a ir viendo sin ningún problema y me gustaría lanzaros unas votaciones, una encuesta. A ver si la pongo, un momentito, me dejáis un segundo. Votación. Ujú. Vale, sí. A ver, iniciamos votación. A mí me parece que os tendría que salir en la pantalla una votación y os propone cuál es el coste más importante de tu explotación. Vamos a ver que nadie se haya dormido, que estemos todos aquí. Muy bien, ahí lo veo. Primeros que van contestando. Para todos esos que estáis más dormidos, vamos a ver cuántos tenemos que van votando. Muy bien, sí que es verdad que vamos a ver si se comprueba o no se comprueba, si a través de esta votación determinamos cuáles son esos costes más importantes en la explotación. Evidentemente, lo que todos los tenemos en la cabeza, siempre... Uy, pues vaya novedad hoy. Tenemos... Normalmente siempre es bastante claro. Tenemos tres partidas que todos conocemos que serían las que más nos duelen, pero claro, evidentemente, eso ya depende un montón del tipo de explotación, de cómo estamos trabajando, si lo hacemos nosotros, si lo hace otra gente. Muy bien, alguno se está quedando dormido. Veo que falta gente por votar. Espero que no sea aburrido el curso. Muy bien, venga. Damos un minutito más o 30 segundos para que los que nos quedan vayan votando. Ya queda poca gente por terminar de votar, ¿de acuerdo? Vamos a ver esos resultados. Bastante igualado, ¿eh? Bastante igualado. La verdad es que yo creo que sorpresas pocas y vamos a ver que en porcentajes muy similares los conceptos más o menos son bastante conocidos, ¿de acuerdo? O sea que, muy bien, un poquito más. ¿Seguros de maquinaria? Pues mira, no los hemos puesto. Nada aburrido, menos mal. Muchas gracias. Vale, pues nada, yo creo que bastante de la gente ya ha votado, tenemos 2 minutos y finalizamos la votación, ¿de acuerdo? La finalizamos y me gustaría compartir el resultado. Me parece que los estáis viendo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues yo creo que los veis los resultados y ahí nos aparece cuál sería el coste que habéis determinado como el más importante en vuestra explotación, la maquinaria, ¿de acuerdo? Maquinaria el primero, pero no a mucha diferencia tenemos la mano de obra y luego también otras dos partidas muy importantes como son los fertilizantes y fitosanitarios. Evidentemente tampoco no ha sido ninguna sorpresa. Todos sabemos que tenemos ciertos conceptos que la maquinaria, pues claro, en función de cuál sea el cultivo, la mano de obra pues siempre tan necesaria y tan escasa en algunos momentos para todas las labores del campo. Y luego los fertilizantes y los fitosanitarios, elementos indispensables en nuestro día a día, es que de los cuales no podemos prescindir. De lo que podemos hacer es un uso más responsable o más en base a conocimiento o, digamos, ajustarlo un poco más. Pero de eso a prescindir de ello, me parece que queda mucho tiempo aún, ¿de acuerdo? Pues muy bien, dejo de compartir estos resultados y como hemos dicho, punto número uno, según vosotros hoy, el 28% considera que la maquinaria es el coste más importante de la explotación. ¿De acuerdo? Dejamos de compartir. Muy bien, pues aquí la quito y aquí la tenemos. Un momentito, me organizo esto de aquí. Muy bien, pues nada, vamos a ver la parte final del curso de hoy, ¿de acuerdo? Vamos a ver el informe de resultados y vamos a ver casos reales. ¿Qué podemos ver? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Y qué información nosotros podemos obtener? ¿De acuerdo? Como hemos dicho, muy importante, reforzar o ir jugando con todas las pestañas, con cada una de ellas, con los cultivos, seleccionar los cultivos. ¿Y por dónde empezamos? Por ejemplo, vamos a ir poniendo diferentes ejemplos en cada una de las pestañas. Siempre, como veis, en la primera columna nos va a aparecer el concepto que nosotros seleccionemos en la pestaña, ¿de acuerdo? Grupos, cultivos, variedades y luego con los filtros lo que podemos es acotar, visualizar solo la información que nosotros queramos ver, ¿de acuerdo? En el caso de que nosotros, pues ya tenemos aquí los campos y
queremos ver, queremos hacer una comparación en un cultivo que tenemos en un cultivo, pues el pistacho, por ejemplo. Aquí lo tenemos. Seleccionamos y aquí ya nos aparece. ¿Vale? Lo que podemos ver es que aquí tenemos diferentes campañas. Ya hemos seleccionado los campos que tenemos y vemos que en cada una de ellas nos aparecen 5 campañas. Vemos que esta variedad de aquí es la que nos está dando resultados peores, pero en los otros casos sí que tendríamos resultados mucho más óptimos. Si clicamos dentro, lo que podemos hacer es que para cada una de estas variedades, como lo podemos ver, lo tenemos ordenado y clasificado para cada una de las campañas que nosotros hemos ido realizando, ¿de acuerdo? Como podemos ver y como siempre todos sabemos, las primeras campañas pues no tenemos producciones, las 2 primeras no teníamos ningún tipo de producción, en la tercera ya empezamos a tener producciones aunque fueran tímidas y ya luego en esta cuarta de aquí sí que estamos obteniendo resultados más positivos, ¿de acuerdo? Evidentemente, a lo mejor tenemos esta de aquí que nos aparece que es negativo. Puede ser que algunas de las cotizaciones que nosotros hemos recibido de las ventas pues no las tengamos anotadas, de tal manera que nos van a salir con valores negativos, ¿de acuerdo? ¿Qué nos permite esto? Pues conocer a través de cada uno de esos campos, pues nosotros filtramos por el cultivo y podemos conocer exactamente, por ejemplo, cada una de estas variedades, cuál sería la que nos compensa más o cuál estamos trabajando mejor, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo por si nos proponen, si queremos ampliar pues otras parcelas, pues nosotros ver cuál sería esa variedad que se adapta mucho mejor a nuestros campos, ¿de acuerdo? Y uno de los conceptos que hemos dicho anteriormente que nos ayuda sería el ROI. En este caso de aquí, a mí si me preguntan cuál sería la variedad que nosotros vamos a poner en un nuevo campo, ¿de acuerdo? Pues yo me decidiría por esta de aquí. ¿Por qué? Porque es la que vemos que nos está dando mayores resultados en nuestro manejo, ¿de acuerdo? O sea que caso número 1, visto, y aquí tendríamos esa comparativa que nosotros haríamos a través de los diferentes años, ¿de acuerdo? O sea, que es muy interesante poderlo ver y poder, digamos, en base a números, como hemos dicho, reforzar todas esas ideas que tenemos en nuestra cabeza, ¿de acuerdo? Para eliminar todos los filtros, clicamos aquí y se nos eliminan y nos aparece otra vez toda la pantalla completa. ¿Qué queremos ver también? Pues, por ejemplo, vamos a seleccionar una PAC en concreto, por ejemplo, en este caso, esta explotación de aquí. Vamos a ver, por ejemplo, una campaña, que me gustaría ver solo la campaña de 2019. Ya tengo toda la información completa, ya lo tengo todo listo y me gustaría comparar pues, la información que tengo en ella. Pues aquí vemos todos los campos y vamos a ver pues, cuáles son los que me están rindiendo más, los que no me están rindiendo menos. Aquí nos aparece un margen general de todo el sumatorio de las parcelas y vamos a ver en cada uno de ellos cuáles son las que me están dando mejor resultado, ¿de acuerdo? O sea que en este caso de aquí estamos viendo, como hemos dicho, no por un cultivo específico, sino que estuviéramos viendo por cada uno de los campos, ¿de acuerdo? O sea, comparamos toda esta explotación, cuáles serían los que nos están dando más rendimientos. Que al final dices, no, es que yo quiero verlo por cultivos. Pues tan sencillo, de vienes aquí, cambiamos esa pestaña y como hemos dicho, no hay una solución única, no hay una visualización que sea estándar, sino que a través de las diferentes pestañas nosotros podemos ver. Es que yo igual por cultivos no, me gusta ser un poco más específico y quiero verlo por variedades. Pues aquí vemos que cada una de las variedades nosotros podemos ver cuáles han sido los rendimientos, ¿de acuerdo? O sea que, como digo, y vuelvo a repetir, no tenemos una combinación única y exclusiva para ver la información, sino que jugando un poco con todos los filtros que nosotros tenemos y con todas las pestañas que nos aparecen aquí arriba, visualizamos lo que queremos ver. Pues mira, a mí lo que me interesa realmente es ver si un campo en concreto pues tiene un rendimiento mucho más bueno o es peor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso de aquí, pues mira, quería ver si la carretera de la izquierda, en la que yo este campo, realmente me está rindiendo o no me está rindiendo. Aquí realmente podemos ver uno de los ejemplos que tenemos un rendimiento por hectárea muy bajo, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, si asignamos aquí euros, volvemos aquí abajo, aquí también podríamos filtrar, ¿de acuerdo? Aquí también le podríamos poner izquierdo, a ver, carretera izquierda, aquí lo pongo. Pues mira, aquí tendríamos el mismo campo de antes y estamos viendo diferentes maneras de ver la información. Aquí lo que podemos ver sería el montante total, cuál sería la cantidad de dinero que nosotros estamos manejando en este campo para esta campaña, para esta explotación en concreto, ¿de acuerdo? Muchas veces estas cantidades, pues claro, pues son grandes, son pequeñas, pero donde nos sirven y donde podemos coger esa referencia sería en euros por hectárea, ¿de acuerdo?
O sea que, ya os digo, cada uno de los cultivos, cada una de las situaciones, cada uno de los campos visualizamos como nosotros lo queramos ver. Muy bien. Y aquí, por ejemplo, eliminamos y volvemos a ver toda y cada una de las informaciones. También puede ser, imaginémonos que nosotros tenemos un grupo de campos y hemos realizado algún tipo de combinación o porque nos gustaría ver cuál sería una información específica. Por esto, por ejemplo, en este campo tenemos siembra. ¿De acuerdo? Seleccionamos estos dos casos y aquí lo que podemos visualizar, ¿de acuerdo? Sería dos grupos de campos que hemos hecho en función de la siembra que nosotros estamos realizando, ¿de acuerdo? Si estamos realizando una siembra convencional o si por el contrario estamos realizando una siembra directa, ¿de acuerdo? Todo eso son informaciones que, como vemos, de diferentes campañas y en diferentes cultivos, que lo que podemos determinar es cuál de los sistemas se está ajustando mucho mejor a nuestra manera de trabajar en nuestras parcelas. En este caso de aquí, los números, los datos nos están diciendo que la siembra directa tiene un rendimiento un tanto superior a lo que sería la siembra convencional. ¿Qué nos indica? Pues que pues lo mismo, que si a lo mejor en campañas venideras, a lo mejor que tenemos que tomar una decisión en cómo vamos a realizar las próximas siembras, ya que tenemos que hacer una inversión en maquinaria, lo que sea, nosotros podemos decidir o bueno, reforzarnos un poco en esas características y ver qué decisión tomamos. Evidentemente el ROI, como hemos visto, el retorno de la inversión es bastante más elevado en la siembra directa que en la siembra convencional. Eso, como hemos visto, podía ser al revés o como fuera en cada uno de los usos que nosotros le estamos haciendo. Evidentemente nosotros lo que podemos hacer es comparar todas esas, cada una de las informaciones que aquí nos aparece, ¿de acuerdo? O sea que, como vemos, campos, grupos de campos, y ahora, por ejemplo, vamos a determinar y ver en caso de cultivos. Quitamos los filtros, ¿de acuerdo? Y nos vamos a cultivos. Ponemos la pestaña. ¿Qué información queremos ver en cultivos? Pues vamos a ver, vamos a determinar, por ejemplo, la cosecha del 2018. Y me gustaría ver un cultivo específico. Este no, el guisante. El guisante potaginoso. Muy bien, pues aquí ya tendríamos el guisante que nosotros hemos determinado, el cultivo y aquí nos aparecería pues toda la información en referencia a cada uno de los guisantes. Porque nosotros lo que vemos aquí que son dos variedades, ¿de acuerdo? La Virón y la otra de aquí, y nosotros lo que podemos ver es campaña tras campaña cómo ha ido y cómo ha sucedido, ¿de acuerdo? En cada uno de los campos y cuál de ellos nos está dando un resultado mejor o peor. Evidentemente aquí podemos filtrar por el cultivo, lo podemos cambiar y ver las variedades, ¿de acuerdo? Aquí nos veríamos pues una información mucho más clara. Aquí tenemos la variedad, abrimos y nos aparecerían toda la información en referencia a esta de aquí. Esta es una información muy interesante porque puede ser que nosotros el año que viene nos estemos preguntando pues cuál vamos a poner. Pues tampoco ha habido mucha diferencia porque como vemos aquí el rollo es muy pequeño, pero bueno, puestos a elegir, igual tendríamos que elegir esta variedad de aquí, que es la que nos está dando unos resultados un poquito mejores, ¿de acuerdo? No es que sea algo por pues mucha diferencia, ya que los rendimientos, como vemos, son bastante bajos, pero sí que podemos ver que puestos a elegir en nuestras parcelas con nuestro manejo y con las circunstancias que tenemos en nuestros campos, pues esta sería la manera o la variedad que más nos interesaría, ¿de acuerdo? Muy bien, pues aquí tenemos diferentes ejemplos, como hemos visto, de cultivos, de variedades. Podemos verlo de esta manera, podemos ponerlo por grupo de campos, depende de cómo nos interese a nosotros ver cada una de las informaciones, ¿de acuerdo? O sea, que no hay una manera única y exclusiva para ver toda esa información, sino que vamos jugando y vamos viendo, tocando, analizando por PAP, por campaña, por variedades, por lo que nosotros queramos ver. Y otro de los factores que nosotros también podemos ver serían los trabajos que estamos realizando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver los trabajos, vamos a ver los tratamientos, que como hemos visto, uno de esos conceptos que tanto nos preocupan en nuestra explotación y donde por poco que nosotros hagamos digamos, un uso más ajustado, pues vamos a ver mejoras más grandes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hemos visto esto de aquí y vamos a filtrar por el grupo de campos de los olivos. Olivos. Aquí lo tenemos, seleccionamos por grupos de campos. Pues aquí, por ejemplo, ¿qué vemos? Tenemos un trabajo, ¿de acuerdo?
el cual nosotros hemos seleccionado como el tratamiento fitosanitario y estamos viendo pues cuál sería la diferencia o la comparación que tenemos en dos de los cultivos que nosotros estamos manejando, ya sean los olivos de intenso, pues entiendo que serían un marco mucho más estrecho, donde digamos tenemos muchos más árboles por hectárea y donde tenemos olivos tradicionales de secano. ¿Qué vemos? Pues una diferencia que supongo que ya sabíamos, pues tenemos, en este caso aquí, podríamos comparar y ser mucho más precisos. Primero de todo, ¿qué observamos? Que los tratamientos fitosanitarios en los olivos intensos nos cuestan mucho menos que en los olivos tradicionales, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos ver? A lo mejor que estamos aplicando más tecnología, ¿de acuerdo? Vemos que esa tecnología repercute en la maquinaria personal, que a lo mejor al ser de más valor nos están costando más dinero. Pero sí que vemos en diferencia y en contrapartida con el tradicional, que sí que a lo mejor el uso de fitosanitarios es mucho menor y mucho más optimizado. De esta manera, lo que podemos ver analizando cada uno de los conceptos, maquinaria, personal y fitosanitarios, es que ¿dónde radica esa diferencia? Pues aquí tenemos que en el tratamiento los olivos, pues estamos pues menos tiempo o con maquinaria más convencional podemos hacer ese tratamiento, pero que a lo mejor el uso de productos fitosanitarios se nos está yendo un poco de las manos o vemos que ese consumo es mucho más alto, ¿de acuerdo? O sea que muy interesante para cada una de esas actividades comparar y conocer cómo estamos trabajando y cómo estamos manejando, ¿de acuerdo? Y un poco siguiendo también en esos trabajos, otro de los conceptos bastante interesantes sería los de, por ejemplo, vamos a comparar dos. Este caso de aquí, aplicar purines, un trabajo bastante interesante, y el de abonar y abonar. A ver si los hemos seleccionado los dos. Aquí los tengo, los dos seleccionados. Muy bien, pues mira, para justo el año pasado, la cosecha del 2019. Me acuerdo. Y esto lo vamos a poner de otra manera para que podamos ver. Espérate, esto quiero verlo, pero para esta explotación solo. Me acuerdo. Y ahora quiero ver los trabajos. Muy bien, pues como hemos visto, hemos ido aplicando diferentes filtros. La primera forma, pues mira, esta información aquí no me está aportando nada. Es que no veo nada, no me apaño. Por el cultivo, pues bueno, sí, pero tampoco estoy viendo exactamente por trabajos. Pero aquí ponemos la pestaña del trabajo y nos está comparando exactamente qué diferencias, o estamos comparando el abonar con aplicar purines. ¿Qué podemos ver? Pues que abonar, el coste total es mucho más alto que aplicar purines. Y un poco analizando, como hemos hecho anteriormente, vemos cuáles serían esos conceptos. Vemos que en la maquinaria, aplicar purines es mucho más alto y el personal también. Eso quiere decir que es más especializado o que estamos mucho más tiempo haciendo esta actividad. Pero bueno, como vemos aquí, no tenemos ningún tipo de importe en cuanto a los abonos. ¿Qué quiere decir? Pues que estos purines que nosotros estamos aplicando no están saliendo gratis. Y a pesar de que nosotros tengamos un incremento del precio, tanto en maquinaria y en personal, ya que estamos dedicando mucho más tiempo, pues vemos que en contrapartida los abonos que nosotros estamos aplicando por hectárea está haciendo que el aplicar, abonar, que no sea a través de purines, pues nos está repercutiendo en un coste más elevado que no aplicar purines, ¿de acuerdo? Evidentemente, igual no en todas las zonas, en todos los sitios, en todas las explotaciones, pues tenemos esa capacidad para aplicar purines y nos tenemos que ir a la aplicación de abonos, ¿de acuerdo? Pero que bueno, en eso podemos ver que si tenemos alternativas, podemos analizar y ver en función del año, en función del momento, del vecino, de cómo tenga el tema de los purines, pues si podemos aplicar o no aplicar y cómo va a repercutir ese en nuestros cultivos, ¿de acuerdo? Y bueno, 45 minutos. Yo creo que me he pasado un poquito, pero bueno, aquí tendríamos el informe de resultados. Como hemos visto, hemos repasado las pestañas, hemos repasado los filtros, hemos visto diferentes casos. Yo lo que os recomiendo es que vosotros juguéis un rato, que estéis viendo las informaciones de diferentes sitios y como hemos visto, y repito y menciono otra vez, es muy importante que esa información la veamos desde diferentes puntos de vista, de que la seleccionemos de diferentes métodos y diferentes opciones porque no hay una respuesta única, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes filtros y pestañas y hay que ir jugando con ellos. Y sobre todo, muy importante y repito cuál sería el beneficio de los costes. Es que nosotros
conocemos nuestra explotación y nosotros conocemos cuáles son nuestros cultivos en base a nuestro manejo, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos tener todos estos resultados? Punto número uno, tener esa configuración en la web de Agróoptima con todos los conceptos que son tan importantes, tanto todos los que vienen por precio como luego todo el tema de explotaciones. Esta configuración la tenemos que tener perfecta, la tenemos que tener muy bien. ¿Por qué? Porque todo ello nos va a venir estos resultados a partir de las actividades que nosotros vamos a ir creando en nuestro día a día, ¿de acuerdo? Eso va a permitir que toda esta cantidad de información luego la podemos procesar y la podemos cuantificar, le podemos poner un precio, ¿de acuerdo? Le podemos poner diferentes conceptos para que veamos en este informe de resultados cómo va repercutiendo en nuestra explotación y sobre todo vuelvo a mencionar, estos costes son costes propios, son nuestros costes, no son medias, no es del vecino, no son nuestros costes en base a nuestras parcelas, nuestros cultivos. No es que a mí me ha dicho el comercial que con esto me voy a reducir no sé cuánto y eso va a hacer que, bueno, aquí no es el comercial, no es una media, no está sacando la comunidad autónoma unas medias que dice que la producción es X kilos por hectárea en vuestro cultivo, sino que son vuestros campos, vuestro manejo. Mira, es que a mí resulta que en la zona vengo de una sequía muy larga y llevo 3 campañas pues con tal. Pues esos son los costes que vosotros estáis obteniendo porque son las circunstancias de vuestro día a día. O sea que yo creo que uno de los puntos más importantes de los costes es que conocemos y sabemos cuáles serían esos conceptos en base a nuestras explotaciones y parcelas.